En este momento comienza la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile y que vamos a iniciar revisando los distintos análisis que ya hay sobre el borrador de nueva constitución que se está tomando la agenda económica y también la agenda política, porque este miércoles en entrevista con Bloomberg, la expresidenta Bachelet y actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya definió su postura y espera que se apruebe la nueva constitución. Veamos un fragmento de la entrevista que dio a Bloomberg. I think it should be approved because, I mean, there's no... I haven't read the last document because it's not ready, it's just being worked out. I think it has a lot of good issues there, very important issues to solve some of the most important difficulties and challenges for our country in terms of ensuring that the whole regions of the country feel completely represented, that indigenous people feel completely represented, and how it can integrates better the international standards of human rights, like in housing, water, healthcare, and indigenous issues as well. Bueno, ahí veíamos entonces la declaración de la expresidenta Bachelet. No sé exactamente en qué calidad la dio, si como expresidenta de Chile o como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ella como política experta se cuida mucho y no llama a votar apruebo, porque ahí le podrían inmediatamente decir que es intervencionismo porque está llamando y haciendo campaña. No, ella dice que espera que se apruebe. Obviamente ahí la línea es siempre muy fina, pero marca una posición y ahí menciona las razones para aprobar o ya esperar que se apruebe, incluso si no está terminado el texto. Habla de que se resuelven muchos temas con respecto a los pueblos indígenas y también respecto a muchos temas muy importantes para los chilenos que tienen que ver con derechos humanos, también de salud y otros temas como vivienda, por ejemplo. Entonces, eso es algo que ya esto se está marcando la agenda política. Y ahora, volviendo a los análisis de la nueva constitución que corresponden netamente a la agenda económica, en las últimas horas hubo dos informes que generaron mucha conversación y mucha polémica. Uno de JP Morgan y sobre todo el de Morgan Stanley, que ha causado mucha conversación. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora con una persona que conoce muy bien a los bancos de inversión de Estados Unidos. Lo vemos en pantalla, al socio de eConsult, Gonzalo Sangüesa. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Gonzalo, antes de ir a analizar el texto más importante en inglés de los dos informes, ya vamos a ver por qué es importante verlos en inglés, quiero preguntarte, ¿es común que los bancos de inversión tomen posturas ya con análisis de textos que todavía no están 100% terminados y sobre todo que causan en el país donde se originan, que es en Chile, mucha discusión política? A ver, obviamente los bancos de inversión, su función con este informe es hacer recomendaciones a los inversionistas que van a invertir, en este caso en Chile, ya sea comprando deuda del gobierno de Chile o deuda de las empresas. Nosotros tenemos una gran cantidad de deuda emitida en los mercados internacionales, o que quieren invertir en acciones, o que quieren invertir comprando, ¿no es cierto?, tomando posiciones en pesos. Entonces, ellos siempre tienen que anticiparse a los hechos y por eso ya hace un tiempo han estado escribiendo sobre este tema. Y hoy día el tema constitucional, ya el borrador existe. Sabemos que la Comisión de Armonización no tiene capacidad de cambiar el texto, tiene capacidad de, como dice, armonización, ¿no es cierto?, de corregir problemas de edición, de ver que todo sea compatible. Entonces, ya hoy día hay un borrador bastante concreto, digamos, respecto a cómo sería la Constitución si se aprueba, y es respecto a ese borrador ya tan avanzado, ¿no es cierto?, es que los bancos de inversión están opinando. Y eso es lo que le corresponden hacer, porque ellos tienen que anticiparle a los inversionistas que hoy día van a invertir en Chile cómo ven el futuro del país. Ya, vamos a seleccionar ahora los elementos más importantes en inglés, porque ha habido alguna polémica respecto a la correcta traducción de los informes, porque sabemos que traducir literalmente del inglés no siempre resulta en lo que se quiere decir, pero eso lo vamos a conversar con Gonzalo y vamos a mostrarle la primera parte del informe de Morgan Stanley. Dice lo siguiente: We do not see signs of potentially disruptive elements to Chile's macro policy framework. Aquí la forma correcta de traducirlo, Gonzalo, es que efectivamente Morgan Stanley no ve que haya señales que sean potencialmente disruptivas para el escenario fiscal macro de Chile. Así hay que leerlo correctamente.
Esa frase, efectivamente. Lo que pasa es que lo que yo recomiendo, porque todo lo que hacemos, los que seguimos a estos bancos de inversión y los que además usan sus recomendaciones, es que leemos los informes completos. Yo creo que la discusión que ha habido respecto a estos dos informes tiene que ver mucho con que sacamos, más que la traducción del inglés, tiene que ver con que sacamos frases aisladas del informe y hacemos interpretaciones. Entonces, efectivamente, esa frase existe en el informe y él dice que con el borrador de nueva constitución no van a haber grandes problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macroeconómico en Chile. Ya, en la misma parte exacta, recojo también lo que tú mencionas, pero es importante obviamente porque acá no podemos analizar el informe completo, pero en esa misma parte ellos señalan que las propuestas más extremas ya han sido rechazadas por el Pleno y que los pasos siguientes en el proceso no deberían llamar a mayores cambios. Eso entonces es una traducción correcta y concreta y que nos lleva a mucha confusión. Pero Gonzalo, quiero manifestarte que vamos a la siguiente parte de la selección y donde aquí sí creo que es muy importante que tú nos des tu opinión de cómo traducir exactamente el mensaje. No, en la siguiente gráfica, esta ya la vimos, en la siguiente gráfica. Dice que la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector de los negocios y la política económica y también el escenario institucional que podían provocar riesgos más largos o más grandes para la inversión y también para las políticas fiscales, el que se hayan excluido esas propuestas menos ortodoxas debería ser algo positivo para la renta fija, para la inversión en renta fija. Eso es Most Fixed Income Assets. Y eso debería provocar que también haya una lower policy uncertainty, que haya una incertidumbre política menor para los líderes empresariales. Y aquí está la parte importante, promoting investment. La palabra cuando se señala acá, promoting investment, hay que leerla, Gonzalo, como que todo lo que está ahora en la Constitución, si uno hace todo el análisis, si uno revisa todos los artículos en el borrador, ¿todo eso hace que se promueva la inversión o es solamente como esta que ya no estén los elementos más radicales, que eso haría más atractiva la inversión en renta fija? ¿Es ese escenario financiero específico el que promovería la inversión? No, yo creo que no hay dos maneras de leer este párrafo. La comparación que hace Morgan Stanley es el escenario actual, el borrador que terminó, ¿no es cierto?, y que va a ser sujeto a algunas modificaciones menores por la Comisión, respecto a los escenarios más extremos que estuvimos viendo hace 1 o 2 meses atrás. Si uno miraba lo que estaba saliendo de las comisiones en febrero, en marzo, había situaciones bien extremas, ¿no es cierto?, en la Cámara Regional no tenía prácticamente ninguna atribución, el presidente no podía nombrar a los consejeros del Banco Central, no iban a haber más AFP, probablemente, ¿no es cierto?, no iban a haber también prestadores privados de salud. O sea, había cosas muy extremas, se iban a nacionalizar la minería. Entonces, este párrafo uno lo tiene que leer en el contexto que dice Morgan Stanley. Morgan Stanley lo que está diciendo es que, dado que se removieron esas posiciones más extremas, el cambio marginal es positivo. Y claro, entonces parte del aumento de las tasas de interés tenía toda esta incertidumbre y eso hace que sea un escenario más atractivo para la renta fija. Pero el punto de comparación no es la constitución actual, sino que es la potencial constitución que podríamos haber tenido con todas las cosas extremas que se estuvieron viendo hace 1 o 2 meses atrás. Entonces yo creo que en ese contexto es que uno tiene que leer este párrafo. Es decir, en castellano simple, no salió tan mal como podría haber salido, o sea, podría haber sido mucho peor. Y dado ese cambio, eso afecta obviamente las tasas de interés de largo plazo, afecta obviamente el espíritu de invertir de los empresarios, porque las cosas no son tan malas, pero no está diciendo en ninguna parte que esto sea mejor que lo que teníamos. Ninguno de los dos, este informe no lo dice. A ver, mejor que lo que teníamos como constitución actual, pero por lo que tú me estás diciendo, sí está dando a entender que es mejor con lo que se proponía al principio de la Convención Constitucional. Es que no es el principio, sino que yo creo que el momento más complejo fue febrero y marzo, cuando recién salieron las cosas de las comisiones. Claro. Y en la discusión de las comisiones había cosas muy extremas, y eso obviamente aumentó la incertidumbre, depreció la moneda, aumentó las tasas de interés, y respecto a ese punto de comparación es que Morgan Stanley está diciendo que el escenario es mejor y por lo tanto es más positivo. Y ahora, en la otra parte, cuando señala que si bien las encuestas están dando
una probabilidad de que gane el rechazo. Morgan Stanley igual cree que se votará el apruebo. A mí me llamó la atención porque eso es una... No es postura política, no es lo que estoy diciendo, sino que es un análisis político derivado de una cosa que están diciendo lo contrario a las encuestas. A mí me llamó la atención que Morgan Stanley se la jugara por esa proyección. A ver, tenemos que entender que el objeto de este informe Morgan Stanley es que los inversionistas extranjeros que van a invertir en Chile tengan, ¿no es cierto?, conocimiento de qué es lo que se espera que pase. Y por lo tanto, ellos, a partir de un cambio que hubo en una encuesta, que es la encuesta CADEM, en que aumentó la última semana el apruebo, ellos se posicionan en el escenario de que se aprueba y a partir de eso hacen sus recomendaciones a los inversionistas. Entonces, ellos están planteando que como escenario esperado, ellos no es que estén haciendo ninguna recomendación de que si hay que votar apruebo o rechazo, ellos están diciendo de alguna manera el escenario esperado, cuando uno dice mi escenario base es este, el escenario que yo le asigno más probabilidad. Y ellos, el escenario esperado de ellos es el escenario del apruebo. Y el argumento que dan es que habría un cambio en las tendencias de las encuestas. Pasemos ahora al otro informe que conocimos el martes de JP Morgan. Y aquí la traducción es más simple, pero igual, ya que estamos haciendo las traducciones de Morgan Stanley en inglés, también JP Morgan. ¿Qué es lo que dicen ellos? Our view is that the current draft, as it stands, generates a weaker institutional framework for the country. ¿Qué significa esto? Que en su visión, de acuerdo al borrador actual, tal como está, genera un debilitamiento institucional en el país. También dicen, esto debido a que el nuevo sistema político que ellos definen como unicameral, ahí pueden haber discusión de que pueden estar errados en decir que es unicameral solamente, también debido a la mayor cantidad de leyes que están sujetas a simple mayoría, y ellos también señalan el The Somewhat Weaker Expropriation Law, que dicen el que de alguna manera es una ley de expropiación más débil, y que también incluso dicen que la independencia del Banco Central puede ser más débil. Ellos consideran entonces que se genera un cuadro de institucionalidad como país que es más débil, y por eso incluso hablan de que tienen más dudas respecto a lo que se está proponiendo como nueva constitución, Gonzalo. Claro, pero aquí es distinto porque JP Morgan está comparando el borrador de constitución con la constitución actual y está haciendo ver algunos puntos, por ejemplo, el debilitamiento de la independencia del Banco Central, que los derechos de propiedad quedaron menos protegidos porque la constitución anterior, cuando a uno lo tienen que indemnizar, la indemnización es en base a la pérdida patrimonial y no hay ninguna duda que es la pérdida patrimonial, en cambio que ahora quedó este concepto del precio justo. Entonces, JP Morgan compara el borrador de constitución con la constitución actual. Morgan Stanley compara el borrador de constitución con el peor escenario que teníamos en términos de que eran políticas muy, muy negativas, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo hace 1 o 2 meses atrás, y solamente un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, es que estábamos hablando hace 2 meses atrás de la nacionalización del cobre. Entonces, los puntos de referencia, yo creo que ahí viene la confusión de las personas que no han leído en forma completa los dos informes, es que los puntos de referencia, de comparación, son muy distintos el de JP Morgan con el de Morgan Stanley. El de Morgan Stanley, por ejemplo, levanta todos los puntos de incertidumbre, porque dice que la implementación de la nueva Constitución va a traer mucha incertidumbre, producto de que muchas de estas cosas, solamente en la Constitución, a pesar que tiene cerca de 500 artículos, solamente quedaron los titulares y que todo quedó sujeto a leyes. Entonces, yo no veo tanta diferencia entre los dos informes. Creo que la gran diferencia tiene que ver con el punto de comparación, porque ninguno de los dos informes dice que el borrador de Constitución es mejor que la Constitución que tenía Chile actualmente, o que estos borradores de Constitución resuelven los problemas para los cuales se formó, ¿no es cierto?, la Convención. Ninguno dice esas cosas. Gonzalo Sangüesa, socio de Consult, como siempre. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que estén muy bien. No, a ti, Nicolás, por invitarme. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les hablamos sobre el proyecto minero Dominga, que este miércoles tuvo una importante noticia para su desarrollo, y también del último informe de empleo para el Gran Santiago. Ya volvemos. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó acciones judiciales contra el proyecto minero Dominga. ¿Qué significa esto? Que el futuro de esa polémica iniciativa estará 100% en el Comité de Ministros.
Las y los ministros tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, porque como nos tenemos que manifestar a futuro respecto a esta decisión, no podemos emitir juicios anticipados. Así que yo me disculpo al respecto, pero es lo que corresponde dada nuestra institucionalidad. No puedo hacer un comentario específico al respecto porque en tal caso se me podría inhabilitar. El fallo lo recibimos con profunda satisfacción, con mucha alegría, sobre todo por tanta gente de la comuna de Higuera que han dado una batalla de tantos años, por lo menos 5 años en esta batalla judicial que ha sido bien extenuante, pero que finalmente les ha dado la razón, que el proyecto Dominga nunca debió haber sido rechazado desde la perspectiva ambiental. Hablamos ahora del empleo en la capital, porque en abril la desocupación cayó a 9,2%, según informó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esto es una baja de 2,1 puntos porcentuales respecto a un año atrás, pero subió 0,9 puntos respecto a diciembre. Algo muy importante es que, de todas maneras, la cantidad de personas ocupadas subió ya a niveles prepandemia, lo mismo que ha informado de los últimos informes el Instituto Nacional de Estadísticas. Y también en el mercado laboral ya se aprobó completamente el proyecto de alza de salario mínimo, ya está listo para ser ley de la República. También en una jornada muy noticiosa, el Banco Central presentó el informe de estabilidad financiera y entregó muchos mensajes, pero como resumen, el ente emisor señala que Chile está muy frágil como para recibir nuevos shocks económicos, sobre todo internos. Son 4 los ejes principales del informe de estabilidad financiera publicado por el Banco Central, pero pueden resumirse en uno. Es necesario, casi urgente, recomponer la profundidad del mercado de capitales, ampliamente dañado tras los retiros de fondos. Instrumentos de política que pueda definir el Ministerio de Hacienda son importantes, señales claras de estabilidad son muy importantes porque los ahorros de largo plazo, precisamente por ubicarse en el largo plazo, están sujetos a mayor riesgo y las señales de estabilidad son especialmente importantes. En general, el sistema financiero del país se mantiene estable, pero hay riesgos a nivel externo, principalmente por la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania, además de las restricciones sanitarias en China, lo que ha significado que las perspectivas de crecimiento global se reduzcan y también ha llevado a una aceleración en el proceso de normalización monetaria. Probablemente vamos a estar este año y el próximo con ese concepto de normalización en la política monetaria de estos bancos centrales, que están los últimos años en niveles de política o en tasa de política monetaria en niveles de cero prácticamente. Los hogares y las empresas muestran niveles históricamente bajos de endeudamiento, pero los riesgos persisten para aquellos grupos más vulnerables. Esto no solo porque se ven más afectados por la inflación y reciben menores salarios, sino porque además suelen financiarse con créditos de corto plazo. El aumento del empleo alcanzado en 2021 se ha ido ralentizando desde fines del año pasado. La deuda de los hogares se moderó en los últimos trimestres, en línea con una menor demanda crediticia y mayores restricciones de acceso a créditos de largo plazo. Un mercado de capitales deteriorado dificulta la obtención de créditos, la posibilidad de financiar proyectos y reduce la capacidad de nuestra economía para enfrentar shocks externos. De ahí a que el Central resalte la importancia de volver a robustecer los ahorros de largo plazo. Solo por concepto de retiros de fondos salieron desde las AFP más de 51.000 millones de dólares y a marzo de este año ya se registra una salida de capitales del país por otros 19.200 millones de dólares. Eso tiene que ver naturalmente con la incertidumbre política, tiene que ver con un debilitamiento en nuestras instituciones, con una percepción de mayor riesgo en nuestra economía y por lo tanto, desde el punto de vista de los inversionistas, hoy día, ¿no es cierto?, una mayor tendencia, digamos, disposición a invertir en el exterior. Está muy correlacionado con la estabilidad que se está percibiendo de este país y en particular Chile, en ese sentido que se percibía como un país mucho más estable para realizar inversiones de largo plazo, digamos, ha deteriorado un poco esa imagen. El informe de estabilidad financiera se conoce el mismo día que las cuentas nacionales confirmaron lo que ya se preveía: nuestro país entró en desaceleración.
El PIB del primer trimestre creció 7,2%, menor a lo esperado, y mostró un freno de 0,8% respecto a los últimos 3 meses de 2021 debido a caídas en minería y comercio. Es un proceso que era necesario, era urgente. Naturalmente, después de crecer casi 12% en 2021, no era sostenible, era necesario entonces ir moderando, ¿no es cierto?, la expansión, y eso se ha notado especialmente en el lado consumo, digamos. El aumento de tasas y el mayor endeudamiento han llevado a que el Central recalcule el costo de la deuda fiscal. Con la estructura de tasa actual, el Estado debería pagar 12.000 millones de dólares anuales por los próximos 10 años. De esta forma terminamos la agenda económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.